señor presidente. Muchas gracias, doctor Lecaros. Es importante escuchar la posición, además de jueces nacionales, porque nos ayuda a tener una opinión, generarnos una opinión también. Muchas gracias. Le toca el turno al doctor Luis Ardón de Toada. Adelante. Muchísimas gracias y es un gran honor realmente para mí estar esta mañana aquí con ustedes para discutir la posición del Perú frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y yo había preparado una exposición, pero siendo el último, voy a reestructurarla, la exposición. Solamente voy a hacer referencia a las diapositivas 10, 11 y 12 que están más adelante. Pero quisiera, de todas maneras, responder a lo que se ha dicho aquí, y lo ha dicho gente que yo respeto muchísimo, ¿no? Es un hecho público que yo he coincidido básicamente en muchas decisiones importantes con mi gran amigo, el doctor Ernesto Blume, ¿no? Pero en esto yo discrepo de la posición que él nos ha expuesto. Yo considero que cuando se trata de administrar justicia, ¿no? Es muy importante el cómo y no solo el qué. Lo que está en juego no es acá, pienso yo, la vigencia o no de los derechos humanos, ¿no? Todos estamos de acuerdo, por supuesto, que hay que proteger los derechos humanos. El objetivo estamos de acuerdo. Lo que está en discusión es el cómo, si es que el sistema interamericano ha servido o no ha servido para ello en el país y yo diría en el hemisferio. El sistema interamericano tiene 54 años, ¿no? Arranca con la Convención Americana de Derechos Humanos del año 69 o Pacto de San José. Entonces, esa convención no ha sido suscrita, para empezar, por todos los países miembros de la OEA. En la OEA hay 34 países y hemos suscrito la convención solo 23. Y de los 23, solo 20 nos hemos sometido también a la Corte, ¿ya? Hay 3 que han firmado la convención y no se han sometido a la Corte. Entonces, ha ayudado a los 20 países a la protección de los derechos humanos allí, a la afirmación del Estado de Derecho. Por supuesto, yo soy consciente de que este fenómeno del Estado de Derecho es muy difícil de medir. Sin embargo, también en las ciencias sociales, en ciencia política y economía, hay una serie de mediciones del Estado de Derecho que tienen décadas, ¿no? Y yo diría que en este momento la medición más utilizada del Estado de Derecho es una que hace el World Justice Project, una ONG en Nueva York, que se llama el Rule of Law Index. Entonces, basta ver ahí. Veamos el Rule of Law Index, a ver cuáles son los puntajes. Vamos a ver que los países americanos que no han firmado la convención, en general, están mejor que los que sí han firmado, ¿ya? El único país latinoamericano que empata a los Estados Unidos en Estado de Derecho es Uruguay. Todo lo demás estamos bastante por debajo, ¿ya? En cuanto a puntajes de Estado de Derecho. Entonces uno se puede preguntar legítimamente cuál es el aporte del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Ya tiene 54 años, repito, ¿no? 54 años y en puntaje de Estado de Derecho no hay una diferencia significativa a favor de los que han firmado, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que sí es el momento ya de repensar el problema. Ahora bien, también yo creo que hay que despejar dos ideas equivocadas sobre el diagnóstico del asunto. No hay un problema solo de personas acá. No es que los 7 señores que ahora son los jueces de la Corte se portan mal o están equivocados y los 7 de la Comisión. No es un problema de personas. Es un problema de estructura el que hay en la Corte. Está mal pensada la estructura. Con razón los Estados Unidos nunca se metió, ¿no? Porque está muy mal pensada. ¿Por qué está mal pensada? Porque se ha permitido que los países que son miembros de la OEA, así no hayan firmado la convención, intervengan en la elección de los miembros de la comisión. Eso es infame. Y ahí está de por medio nuestra dignidad. No podemos ser un pueblo libre si aceptamos
que países que no se someten a la Corte siguen eligiendo a los miembros de la Comisión, porque la Comisión, a partir del Pacto de San José, puede acusar a los países ante la Corte. Entonces hay ahí un error evidente, ¿no? Y ese error ha dado pie a que si nosotros revisamos la historia de la Comisión Interamericana, vamos a ver que el país que más veces ha tenido presencia en esa comisión es un país que no se somete a la Corte y ni siquiera ha ratificado la convención. Me refiero a los Estados Unidos de América. Estados Unidos es el que más veces ha tenido a un miembro en la comisión. Inclusive muchas veces ha sido presidente un norteamericano, ¿no? En los años 90, un profesor mío en la American University en Washington fue el presidente de la comisión, el doctor Robert Goldman. Entonces, él acusaba al Perú. Yo decía, ¿por qué acusa al Perú? ¿Qué sabe él del Perú? ¿No? ¿Qué sabe él del Perú? ¿Y por qué estaba ahí? ¿No? Bueno, no sé por qué, quién lo puso ahí, pero la cuestión es que estaba allí. Y eso no se puede tolerar, creo yo. Eso respecto a la comisión. Y respecto de la Corte, también en la elección no participan todos los miembros de la OEA, pero sí todos los que han firmado la convención, así no se sometan a la Corte. Eso me parece muy grave. Ahora, por ejemplo, tenemos, fíjense la situación de Jamaica. Jamaica sí es signatario de la convención, ¿no? Y una jamaiquina, una abogada jamaiquina, es la presidenta de la comisión. Y sin embargo, Jamaica no se somete a la Corte. O sea que está y no está. Entonces, eso no podemos tolerar. Eso es intolerable para el Perú, a mi criterio, ¿ya? Y eso ciertamente contrasta tremendamente con el sistema europeo de derechos humanos. En el sistema europeo de derechos humanos, ¿no? Es parte del Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa deriva del Tratado de Londres después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, allí hay 46 países que integran el Consejo de Europa. Bueno, para integrar el Consejo de Europa, te tienes que someter a la jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos. No hay que estar así que no estás. No hay acá como el juego de los Estados Unidos, que está y no está, ni como el de Jamaica. Ahí, si estás en el Consejo de Europa, te estás sometido a la Corte. Entonces, nosotros, acá esto que tenemos en América, el sistema interamericano, por favor, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de estructura, esencialmente. A ese problema de estructura se suma el problema del financiamiento, que muy bien nos ha detallado Sebastián, ¿no? En el informe que yo he tenido la suerte de leer hace unas semanas, veo que recién el año 2013, hace 10 años apenas, la comisión empezó a más o menos hacer transparente cómo era su financiamiento, y ahí descubrimos que era mixto, que es público y privado. Y que el público no es solamente de países americanos, sino que reciben plata de estados europeos, inclusive de la Unión Europea, ¿no? Y el privado, bueno, viene de Google, por ejemplo, ¿no? Viene de ONGs, ¿no? Y todo eso, por supuesto, vinculado a algunas ciertas agendas ideológicas, ¿no? A la Corte se le eligió no para que protegiera los derechos humanos, así en abstracto, se le concibió para que cuidara, ¿no?, la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que habíamos firmado, que entendíamos como derechos humanos, ¿no?, los países que firmamos esa convención. Y la Corte ha terminado desapegándose del texto, ¿no? Hay muchos ejemplos que se pueden dar. Les doy uno. Es el caso de lo que pasó, me parece que el año 2017, ¿no? Con una opinión consultiva. Costa Rica le pidió opinión a la Corte, una opinión, porque la Corte también tiene una competencia consultiva. Entonces le pidió una opinión sobre un tema de cambio de sexo en el registro civil que estaba pidiendo una persona en Costa Rica. Y la Corte se despachó con una opinión sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué tenía que hacer ese tema ahí? Yo les digo qué tenía que ver. En junio del año 2016, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio la sentencia, el caso Bergefeld. Entonces, lo que quería la Corte Interamericana era darle un espaldarazo a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es la que lo financia. Es lo que quería. Entonces, ¿y qué dijo la Corte Interamericana? Dijo que todos los países del hemisferio, dijo, o sea, incluyendo, inclusive hay una isla en el Caribe que no es parte de la OEA, hay 35 países
en América, pero solo 34 en la OEA. Bueno, incluyendo San Sebastián, la isla de San Sebastián, todos debían aceptar el matrimonio igualitario. Eso iba totalmente en contra de la letra de la Convención Americana, que dice que el matrimonio es un derecho del hombre y la mujer, ¿no? Entonces, yo veo que esto está fuera de control. Está fuera de control. Eso, la explicación que tiene, yo que he tenido mucho contacto con el mundo académico americano, es la explicación que da, por ejemplo, el economista Paul Krugman. Krugman dice que en Estados Unidos, en las universidades, hay más que círculos, hay las gangs, dice, o sea, las pandillas. Entonces, está capturado por una pandilla. Así de simple. Entonces, el Perú no puede tolerar esto. Lo que está en juego es la dignidad del Perú y la libertad de los peruanos. Entonces, por esa razón, yo comparto la opinión del doctor José Luis Lecaros, mi paisano además, y como arequipeños que somos, no vamos a tolerar esto nosotros y vamos a dar la batalla porque lo que está en juego acá es la dignidad y nuestra libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sardón. Cumplió estrictamente su tiempo. Ahora vamos a tener la intervención de los congresistas, pero yo les voy a pedir que solo tienen 2 minutos y saben que somos muy estrictos en el tiempo. 2 minutos para hacer consultas, porque el debate no es en este momento. El debate será posteriormente.